El proyecto nazi Lebensborn, un oscuro secreto para crear una raza superior. El proyecto nazi Lebensborn, cuya traducción sería Fuente de Vida, fue una de las iniciativas más secretas y controvertidas del régimen nacionalsocialista que buscaba crear una raza superior de acuerdo con los principios de la eugenesia y la ideología racial. El proyecto Lebensborn consistía en dos partes. Por un lado, la asistencia y el apoyo a las madres solteras que habían tenido hijos con miembros de las SS, la élite militar y política del nazismo, y por otro, el secuestro y la germanización de miles de niños de los países ocupados por los nazis, especialmente de los considerados racialmente afines como los nórdicos y los eslavos. El proyecto nazi Lebensborn fue creado en 1935 por Heinrich Himmler, el jefe de las SS y uno de los principales líderes del nazismo, que tenía una obsesión por la pureza racial y la expansión demográfica de los alemanes. Himmler consideraba que las mujeres alemanas debían tener al menos 4 hijos para garantizar el futuro del Reich y que los hombres de las SS debían engendrar tantos hijos como fuera posible, incluso fuera del matrimonio, para difundir su sangre superior. Himmler también creía que los nazis debían aprovechar el potencial racial de los pueblos sometidos, especialmente de los que tenían rasgos nórdicos, como los noruegos, los daneses, los holandeses o los franceses, y de los que tenían una supuesta ascendencia germánica, como los polacos, los checos, los eslovacos o los ucranianos. Para llevar a cabo su proyecto, Himmler creó una organización llamada Lebensborn e.V., es decir, Asociación Fuente de Vida, que dependía directamente de las SS y que contaba con el apoyo de otros organismos nazis, como el Ministerio de la Salud, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Asuntos Exteriores. La organización Lebensborn tenía varias funciones y actividades que se pueden resumir en las siguientes: la selección y el registro de las mujeres y los hombres aptos para el proyecto. Las mujeres debían ser jóvenes, sanas, fértiles y de raza aria, es decir, de piel blanca, cabello rubio y ojos claros. Los hombres debían ser miembros de las SS con un alto rango y una probada lealtad al nazismo. Tanto las mujeres como los hombres debían someterse a exámenes médicos y genealógicos para comprobar su pureza racial y ausencia de enfermedades o defectos hereditarios. También la creación y el mantenimiento de los hogares Lebensborn, que eran unas instituciones donde las mujeres embarazadas o con hijos pequeños podían alojarse y recibir atención médica, alimentaria, educativa y psicológica. Estos hogares estaban ubicados en lugares apartados y discretos y tenían un alto nivel de seguridad y confort. Los hogares Lebensborn también servían como lugares de encuentro y de reproducción, donde las mujeres podían concebir hijos con los hombres de las SS, ya fuera por amor, por deber o por coerción. Asimismo, la adopción y germanización de los niños secuestrados. Estos niños eran seleccionados por su aspecto físico y su edad y eran arrebatados a sus familias biológicas, que eran asesinadas, deportadas o esclavizadas. Los niños eran trasladados a los hogares Lebensborn o a otros centros donde eran sometidos a un proceso de adoctrinamiento y de asimilación que incluía el cambio de nombre, de lengua, de religión y de nacionalidad. Los niños que se adaptaban bien eran entregados a familias alemanas que los criaban como propios. Sin embargo, los niños que se resistían o no cumplían los requisitos eran eliminados o enviados a campos de concentración. Y por último, la expansión y la coordinación del proyecto en los países ocupados por los nazis, que eran unos 10 según algunas fuentes, como Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Polonia, Checoslovaquia, Eslovenia y Croacia. En cada uno de estos países, la organización Lebensborn contaba con una sede central y con varias sucursales que se encargaban de reclutar, alojar, atender y controlar a las mujeres y los niños involucrados en el proyecto. La organización Lebensborn también colaboraba con otras organizaciones nazis como la Gestapo, la Wehrmacht, el NSDAP o el RSHA para llevar a cabo sus operaciones y para reprimir cualquier oposición o resistencia. El destino de los niños de Lebensborn después de la Segunda Guerra Mundial fue muy diverso y difícil, dependiendo de varios factores como el país donde se encontraban, el grado de conocimiento o desconocimiento de su origen, el tipo de familia o institución que los acogió y el nivel de estigma o aceptación que recibieron de la sociedad. Sin embargo, se pueden distinguir algunos casos generales. Los niños que permanecieron en Alemania o en los países ocupados por los nazis y que fueron reconocidos o identificados como hijos de las SS sufrieron la persecución, el rechazo y la discriminación de los aliados y de los propios alemanes, que los consideraban como símbolos de la barbarie y la vergüenza del nazismo. Estos niños fueron separados de sus madres o de sus familias adoptivas y fueron enviados a orfanatos, campos de refugiados o casas de acogida, donde recibieron un trato hostil o indiferente.
Muchos de estos niños fueron sometidos a abusos físicos, psicológicos y sexuales y desarrollaron problemas de salud, de identidad y de autoestima. Algunos de estos niños fueron adoptados por familias extranjeras que los llevaron a otros países donde tuvieron que adaptarse a una nueva cultura y a una nueva lengua. Otros de estos niños permanecieron en Alemania o en los países ocupados donde tuvieron que ocultar o negar su origen y enfrentarse al estigma y al prejuicio de la sociedad. Sin embargo, los niños que no fueron reconocidos o identificados como hijos de las SS y que permanecieron con sus madres o con sus familias adoptivas tuvieron una situación más favorable y menos traumática, pero no exenta de dificultades y de retos. Estos niños pudieron conservar su identidad y su vínculo familiar y recibir un trato más afectuoso y más respetuoso. Sin embargo, muchos de estos niños tuvieron que vivir con el secreto y el temor de que su origen fuera descubierto y con la culpa y el conflicto de que su padre fuera un criminal o un enemigo. Algunos de estos niños descubrieron su origen más tarde por casualidad o por investigación y tuvieron que afrontar el impacto y la sorpresa de su revelación y la búsqueda y el encuentro con su padre o con sus hermanos. Otros de estos niños nunca supieron su origen y vivieron con la duda y la incertidumbre de su procedencia. El número exacto de niños secuestrados por el proyecto nazi Lebensborn es difícil de determinar, ya que no hay registros oficiales ni fuentes fiables al respecto. Sin embargo, según algunas estimaciones basadas en testimonios, documentos y estudios, se cree que fueron unos 50.000 niños, 20.000 de ellos polacos, los que fueron arrebatados a sus familias biológicas y trasladados a los hogares Lebensborn o a otros centros, donde fueron sometidos a un proceso de adoctrinamiento y de asimilación para convertirlos en alemanes. Estos niños procedían principalmente de los países ocupados por los nazis, especialmente de los considerados racialmente afines como los nórdicos y los eslavos. La mayoría de estos niños nunca volvieron a ver a sus padres ni a sus hermanos y muchos de ellos ignoraron o descubrieron tarde su verdadero origen. La mayoría de los responsables del proyecto nazi Lebensborn no rindieron cuentas a la justicia tras la Segunda Guerra Mundial, ya que lograron escapar, ocultarse o suicidarse. Solo unos pocos fueron juzgados y condenados por los tribunales aliados o por los países afectados por el proyecto. Por ejemplo, Heinrich Himmler, el creador y líder del proyecto, se suicidó en 1945 tras ser capturado por los británicos antes de ser llevado a juicio. Max Solman, el director general de la organización Lebensborn, fue juzgado y condenado a 20 años de prisión por el Tribunal de Nuremberg por crímenes contra la humanidad en 1948. Sin embargo, fue liberado en 1952 por razones de salud. Ingrid von Oelhafen, la directora del hogar de Lebensborn de Steinhoring, en Alemania, fue juzgada y condenada a 10 años de prisión por el Tribunal de Múnich por complicidad en el secuestro y la germanización de niños polacos en 1953. Sin embargo, fue liberada en 1956 por buena conducta. Gudrun Burgwitz, la hija de Heinrich Himmler y una de las principales colaboradoras del proyecto, nunca fue juzgada ni condenada y vivió en Alemania hasta su muerte en 2018. Se cree que ayudó a muchos nazis a escapar y a esconderse y que siguió defendiendo la ideología y el legado de su padre. Sven Hedin, el director del hogar Lebensborn de Oslo, en Noruega, fue juzgado y condenado a 12 años de prisión por el Tribunal de Oslo por traición y colaboración con el enemigo en 1948. Sin embargo, fue liberado en 1951 por indulto. Ingrid Lich, la directora del hogar Lebensborn de Trondheim en Noruega, fue juzgada y condenada a 8 años de prisión por el tribunal de esta ciudad por traición y colaboración con el enemigo en 1948. Sin embargo, fue liberada en 1950 por indulto. El proyecto nazi Lebensborn, tuvo consecuencias dramáticas y traumáticas para las mujeres, los niños y los pueblos afectados por él, que sufrieron la violación, el secuestro, la separación, la pérdida, la humillación, la manipulación, la explotación y la aniquilación de su identidad y de su dignidad. El proyecto nazi Lebensborn también fue un fracaso y una aberración desde el punto de vista científico y ético, ya que se basaba en teorías falsas y en prácticas criminales que no lograron sus objetivos ni sus fines. Además, fue uno de los ejemplos más claros y más terribles de la barbarie y la locura del nazismo.